Vamos a hablar con quien sabe. Y con quien sabe me refiero a Mario Lozano, que es virólogo y fue ex rector de la Universidad de Quilmes. Mario, ¿cómo te va? Ante todo, feliz 2020. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Mira, sí, estamos, como vos decís, complicados en términos de cantidad de casos en todos los lugares del mundo donde hubo una ola como la que estamos empezando nosotros ahora, eh, con la presencia de la variante Omicron, hubo un aumento muy, muy vertiginoso de casos, mucho más rápido de lo que cualquiera de las olas anteriores produjeron, y además llegaron a valores récord. En ningún momento de la pandemia hubo más de 100.000 casos diarios en Inglaterra, en ningún país de Europa, en Francia, en España. En Estados Unidos hay más de 200.000 casos diarios. La verdad, es impresionante la capacidad de transmisión que tiene esta nueva variante, y al mismo tiempo hay que decir que nos encuentra en una situación mejor justamente porque estamos vacunados y Bien, la tasa de letalidad no aumenta al mismo ritmo que los contagios. Y eso es una gran noticia que sí. puede deberse tanto a que la cepa de la que estamos hablando, la variante Omicron, es un poco menos patógena, un poco menos letal, pero también se debe seguramente a la presencia de inmunidad debido a las vacunas que nos protegen de las enfermedades más graves. A pesar de no protegernos para evitar el contagio o disminuir la capacidad de protección para evitar el contagio, nos protegen de la enfermedad grave, ¿no? Me permitís, Mario, que tenemos una placa hecha por economistas, pero en función de los datos provistos por el Ministerio de Salud, que la quiero conversar con vos. Yo comento la placa acá en el piso y a vos, vía Zoom, te voy a pedir, digamos, un análisis de la misma. Sé que no la podés ver, pero vas a interpretar los números y yo me estoy acercando acá a la placa. Esta placa corresponde, sí, al diputado Martín Barrionuevo, que es profesional en ciencias económicas, y estaba marcando en color rojo, y a ver si me siguen acá, si me sigue la cámara, el comportamiento de la curva de terapias intensivas. Y en el mes de junio, 7.969 personas en terapia intensiva, ¿no? Y después, con color negro, los fallecimientos, ¿no? Donde hubo distintos picos que están mostrando la cantidad de fallecimientos: 663, 601, 557. Y vamos al tema y a la curva promedio de fallecimiento que la tenemos acá. Bueno, en definitiva, siguiendo lo tenemos en Zoom a Mario Lozano, que es virólogo. Por otro lado, le estoy mostrando a todos ustedes estos números. ¿Qué es lo que está marcando? Tenemos un nivel de contagios más alto que, a ver, estoy viendo el pico acá de junio, ¿no? Sí, aproximadamente 15 de junio. Estamos viendo que tenemos mucho más contactos y menos ocupación de las camas de terapia intensiva, que lo estamos viendo acá ahora, 1.162 dice, esto es el 1 de enero. Y ahora sí, paso contigo, Mario, es una forma de interactuar, ¿no? Porque vos estás en la televisión, salís en muchos medios, decís que no es tan mortal. Bueno, lo estoy mostrando con números y con gráficos, qué es lo que está pasando. Así es. Y Martín Barrionuevo tiene algún gráfico adicional donde superpone, ahí están superpuestas la ocupación de camas de terapia con fallecimientos. Sí, Tiene otros gráficos donde superpone los casos, los casos, la sí, cantidad sí. de casos detectados con los fallecimientos o la cama de terapia, Lo en pasamos donde la semana pasada, pero bueno, aseveramos el mismo dato que vos estás diciendo, sí. es lo mismo, lo que muestra que hay un desacoplamiento, que hasta las olas anteriores las curvas se acompañaban, aumentaban los casos, a las 2 semanas o a la semana aumentaban las internaciones, y a las 2, 3 semanas aumentaban los fallecimientos, con curvas de muy, muy similar forma.
Disculpame, Ahora, Mario, vamos a hacer lo siguiente. Lamentablemente, esto es como la televisión, como el rating, lamentablemente lo digo, el minuto a minuto. Te puedes imaginar que en mi vida, que siempre me encantó hacer entrevistas de salud, pensé que durante 1 año y medio iba a estar hablando, me ha tocado a la mañana de los contagios, el cierre de los contagios, terapia intensiva y muertos. Vos dijiste este dato, y es un dato importante, vos dijiste el desacople. Dijiste terapia intensiva, 1 semana mencionaste recién, ¿correcto? 10 días, claro. Bueno, Sí. quiere decir que tenemos que observar nosotros estos picos altos de 30.000 contagios de hace 10 días, si van acompañados ahora, al día de hoy, van acompañados, pareciera que no, con un alto nivel de ocupación de cama de terapia intensiva. Estamos hablando de 1.162 contra 7.969 en el pico. Tomamos 10, porque si yo tomo 10 días para atrás, estamos hablando de 30.000. Si tomo 7 días, ya estamos hablando de 45.000 contagios, ¿no? Pero serían estos días claves para ver o para corroborar este acompañamiento o no, que va por debajo de las camas de terapia intensiva. Exactamente. Uno lo puede ver también en otros países. En Inglaterra, que empezó con la ola de Omicron 2 o 3 semanas antes que nosotros, Ajá. El número de internaciones ha ido aumentando, el número de ocupación de terapia, pero a una velocidad muchísimo, pero muchísimo menor que el número de casos. Sí. Y de hecho, hay que confirmarlo en los próximos días, en Sudáfrica se frenó el aumento de casos, que es donde empezó a circular la variante Omicron primero. En Inglaterra aparentemente se estaría frenando también. Pero bueno, es un dato de los 2 últimos días. Hay que esperar que pase 1 semana, por lo menos, para asegurar que es una tendencia. Pero si eso fuera así, nos estaría indicando que también esta variante tiene su límite en términos de hasta cuánto va a crecer. Ha crecido muchísimo. Seguro. Está empezando a producir un aumento de internaciones, va a producir un aumento de fallecimientos, pero en mucho menor medida que lo que generaron otras variantes. Lo que tenemos... A ver, Mario, si te parece, no es el objetivo comparar, pero vos en todo caso complementá. En una entrevista que le hicieron a Fernando Pollack, utilizó un término muy sencillo para la gente, para no cargarlos de datos, estadística y demás, que dijo, mira, lo que tiene la vacuna, que el bichito queda en la nariz, estás contagiado, tenés síntomas. Y lo que logra la vacuna, que el bichito no vaya a los pulmones. Compartirse esa idea, esa forma de transmitirlo, porque me parece muy gráfico para hablarle al público en general. Y te digo que hay gente cercana que inclusive se ha presentado como reaccionaria a la vacuna. ¿Es tal cual el famoso tema del bichito? Sí, es aproximadamente eso, pero es una buena manera de describirlo, porque lo que está produciendo la vacuna es evitar justamente que el virus llegue a las zonas de nuestro cuerpo donde más daño hace, que son los pulmones, claro, por ejemplo. Claro. Pero no logra frenarlo en el inicio de la infección, que es nuestra nariz, nuestras vías aéreas superiores. Bien. Y encima nosotros tenemos el dato de que esta variante Omicron es más rápida que otras variantes para infectar a las vías aéreas superiores, o sea, nos infecta la garganta, la nariz, todas las vías, los bronquios, todo mucho más rápido que las otras cepas, pero es más lenta para llegar a los pulmones. Bien. Es menos eficiente en reproducirse en los pulmones. Eso es un indicativo de que la cepa podría ser menos letal que las otras. Bien. La Omicron, ¿no? Segundo tema que vimos en el día a día. El lunes pasado, el lunes que pasó, tasa de positividad 46%. O sea, a ver, yo te comentaba fuera del aire por una cuestión de aislarme preventivamente, dejé pasar los 7 días, estoy vacunado, me hice el PCR, fui a las filas un día domingo y le decía yo a mi pareja, bueno, 1 de cada 3 está contagiado. Y ahora no, fue el otro día 1 de cada 2, un 46%. Qué dato de los que se testean, qué dato delicado, ¿no? Sí, porque eso está indicando
que hay muchos casos que se nos escapan al diagnóstico, que no estamos diagnosticando. O sea, lo que nos indica una positividad alta es que hay muchos más casos reales de los que detectamos. Claro. Sí, ese dato no lo había abordado desde ese planteo. Sí, obviamente. Quiere decir que si sospechan y los que sospechan le dan la mitad, hay muchos más que sospechan menos y ni van a hacerse el testeo. Sí, por una parte vos tenés mucha gente que está vacunada y a la que la infección con esta cepa le produce una enfermedad con muy poquitos síntomas o sin ningún síntoma. Sí. Entonces esas personas ni siquiera saben que están infectadas. Y a pesar de eso, transmiten el virus. Claro. Ese es el principal riesgo que tenemos con esta variante. Claro. ¿Por qué ese es el principal riesgo? Porque antes, quienes estábamos vacunados, éramos como una coraza protectora para el resto de la población que no estaba vacunada, que no había podido vacunarse o aún que no quiso vacunarse. Pero evitábamos el brote porque el virus llegaba a nosotros y no se reproducía. Ahora no sucede eso. El virus llega a los que estamos vacunados, se reproduce y además se transmite. Cuanto más personas asintomáticas haya, más chances hay de que otra persona que, sobre todo, es un problema para los que no están vacunados, se infecte. Y quienes no están vacunados justamente es un problema porque no tienen defensas. Y allí la enfermedad va a hacer el máximo daño que pueda hacer. Bien, por más que sea reiterativo, le vamos a pedir a plano completo a Mario Lozano. Mario, un mensaje para aquellas personas que dicen, lo escuché, la hija de Marcelo Tinelli, dijo, ¿para qué me vacuné si me contagié? ¿Qué le decís a toda la gente que trabaja con ese argumento? Primero que ninguna tecnología médica es 100% segura y que las vacunas tienen dos efectos sobre nuestra salud. El primero es evitar que nos contagiemos. El segundo es evitar que tengamos una enfermedad grave. A pesar de ser menos eficientes en evitar el contagio, o sea, cada vez con las nuevas variantes que hay, las variantes escapan a esa protección que nos da la vacuna y nos contagiamos igual, seguimos teniendo la segunda de las características de la que nos da las vacunas dentro nuestro y evitamos muy mayoritariamente la enfermedad grave, evitamos internarnos, evitamos tener que usar un respirador y por supuesto evitamos morir. Eso, como siempre, insisto, no es en el 100% de los casos, pero es en un valor muy, muy alto, por encima del 90% de los casos. Mario, y para cerrar, ¿puede ser que la industria farmacéutica trabaje, porque a futuro, no solamente en el tratamiento, sino trabaje en futuras vacunas que disminuyan el nivel de contagio? Sí, claro. ¿Por qué estas vacunas ya no son tan eficientes para evitar el contagio? Porque están diseñadas contra la variante original que surgió de China hace 2 años. O sea, Wuhan. Vamos a hablar la de Wuhan. Claro. Le dimos 2 años de ventaja al virus. Y el virus cambió en esos 2 años, sobre todo en aquellos países que lo dejaron circular libremente cuando no había vacunas, y ahora cambia mucho en aquellos países que están menos vacunados. Vos fijate que las cepas de preocupación y las cepas de interés surgieron todos en los países que fueron negacionistas del problema de la pandemia, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Brasil, y después, ahora, las nuevas en el mundo vacunado aparecen en aquellos países que están menos vacunados, como es Sudáfrica, son los países africanos, como podría ser Pakistán, por ejemplo, que es un país con una inmensa población y con una tasa de vacunación que apenas se acerca al 50%. Hay que tener cuidado con este egoísmo que tienen algunos países centrales de no repartir las vacunas que tienen, porque lo único que hacemos al no distribuirlas homogéneamente es darle chances al virus a que experimente nuevas posibilidades de variación, y cuando experimenta pueden aparecer estas variantes que al final nos terminan afectando a todos. Bien, Mario, yo te lo pregunté, pero para cerrarlo cortito, ahora menos científico, disculpame que te lo diga así, más periodístico. La industria farmacéutica este año, 2022, va a trabajar
para que cuando te apliquen el booster, la dosis de refuerzo y demás, estés protegido contra Delta, Omicron, o sea, todas estas variantes que están generando tantos contagios? ¿O recién vamos a tener que esperar un año más? No, ya se están desarrollando vacunas en todo el mundo, Bien. adaptando las vacunas que existen para que sean más específicas con estas variantes nuevas. Eso ya se está haciendo. Incluso los 4 proyectos de vacuna que se están desarrollando en Argentina están pensados en ese sentido. Ah, buenísimo, Mario. Bueno, muchísimas gracias y siempre muy claro tu forma de transmitirnos esta información científica. Bueno, un gran abrazo.